Estimados espectadores, ayer hablábamos sobre la tormenta en el mercado de bonos global, y el mercado nos respondió inmediatamente de manera aún más drástica. El S&P 500 cayó casi 45 puntos ayer. El Nasdaq perdió 175 puntos, y las bolsas europeas sufrieron una derrota total. Los rendimientos de los bonos a largo plazo de Reino Unido, Alemania, Francia y Japón alcanzaron máximos no vistos en más de una década. El mercado global está envuelto en una enorme atmósfera de pánico. Y todo esto está sucediendo en septiembre. Muchos habrán oído hablar del hechizo de septiembre. En las últimas décadas, el mercado de acciones estadounidense suele tener su peor rendimiento del año en septiembre, con más caídas que subidas. Pero quizás no sepan que este hechizo también existe en el mercado de bonos global. Los datos estadísticos muestran que, en los últimos 10 años, el rendimiento mediano de los bonos gubernamentales globales con plazo superior a 10 años en septiembre ha sido una caída de hasta el 2%, lo que lo convierte en el peor mes del año. En otras palabras, septiembre es un mes peligroso tanto para las acciones estadounidenses como para el mercado de bonos. Ayer mencionamos el auge del oro y la plata, que es producto del instinto de refugio ante la inestabilidad del mercado de bonos. Hoy, sin embargo, debemos profundizar más y entender cómo se propagará este impacto en el mercado de bonos. ¿Será solo una pérdida para los titulares de bonos? ¿O se está convirtiendo en una tormenta superlativa que azota a las bolsas, los mercados de divisas y las materias primas? A continuación desarrollaré el tema en varios niveles. Primero explicaremos cuál es la contradicción central de esta inestabilidad en el mercado de bonos. Luego cómo se transmite a las bolsas y por qué ocurre la caída conjunta de acciones y bonos. Después analizaremos la lógica detrás del hechizo de septiembre para ver si en esta ocasión se intensificará. Y finalmente nos centraremos en las oportunidades de inversión, para identificar qué sectores y activos podrían sobrevivir e incluso beneficiarse de esta inestabilidad. Muchos al leer en las noticias que los rendimientos están disparándose pueden tener una percepción abstracta. Pero primero quiero explicarles esta lógica en palabras simples. Si los rendimientos suben, significa que el precio de los bonos baja. En otras palabras, los inversores globales están vendiendo bonos de forma desmedida. Entonces surge la pregunta, ¿por qué venden con tanta furia? ¿Qué está sucediendo? En realidad, hay tres razones. La primera es el descontrol del déficit fiscal. En los últimos años, las principales economías han recurrido al endeudamiento para abordar el apoyo económico por la pandemia, los subsidios energéticos y las inversiones industriales, lo que ha llevado a un alto nivel de deuda. Por ejemplo, el gobierno laborista británico, para cubrir un déficit presupuestario de entre 20.000 y 25000 millones de libras esterlinas, solo puede continuar emitiendo bonos a gran escala. Francia, por otro lado, se enfrenta a una votación de confianza en el Congreso. Si surgiere un vacío político, ¿quién se atreverá a aceptar sus bonos gubernamentales? En el caso de Estados Unidos, el déficit fiscal ha sido alto durante años y se ha recurrido a aranceles para cubrir las brechas presupuestarias. Recientemente, un tribunal dictaminó que parte de los aranceles impuestos por lo que ha afectado directamente esta fuente de ingresos. Los inversores, naturalmente, se preguntan, ¿se podrá pagar la deuda? La segunda razón es el exceso de oferta. El precio del mercado de bonos no se determina al azar, sino que depende de la oferta y la demanda. Actualmente, los gobiernos de todo el mundo están emitiendo bonos masivamente para obtener financiamiento, lo que ha provocado un aumento exponencial de la oferta de bonos, mientras que la demanda de los inversores no ha crecido en la misma proporción, especialmente en un contexto de tasas de interés altas y mayor riesgo. La gente prefiere comprar oro y plata en lugar de bonos gubernamentales. El resultado es un aumento constante de la presión de venta, lo que obliga a bajar los precios. La tercera razón es la incertidumbre. Aunque el mercado está casi seguro de que la Reserva Federal FED bajará las tasas de interés en septiembre, esto no ha estabilizado el mercado de bonos, sino que ha generado nuevas preocupaciones. Porque esta baja de tasas es pasiva, se produce bajo la presión de un alto déficit fiscal y una presión en el sistema financiero, lo que obliga a liberar liquidez. Las tasas a corto plazo bajan debido a la expectativa de baja de tasas, pero las tasas a largo plazo se disparan por la oferta de deuda y la prima por riesgo, lo que crea una situación dependiente alcista-bajista verstepener. Además, los conflictos entre el gobierno como resultado, la baja de tasas no ha detenido la caída del mercado de bonos, sino que ha intensificado la inquietud. Por cierto, hay algo curioso. Ayer Trump publicó un mensaje en una plataforma social diciendo que la caída de las bolsas se debe a la incertidumbre. Si alguien más hubiera dicho esto, podría ser considerado un comentario normal, pero coming from him, it has a strong ironic tone. After all, isn't he the one who created the biggest source of uncertainty? Por lo tanto, cuando vemos que el rendimiento de los bonos británicos a 30 años alcanzó el 5,69%, un máximo desde 2006, los rendimientos de los bonos a largo plazo de Alemania y los Países Bajos llegaron a niveles similares a los de 2011. Francia y Japón también se encuentran en máximos de más de una década.
y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años incluso se acercó al 5% en un momento. Todo esto refleja la erupción simultánea de tres grandes contradicciones: fiscal, de oferta en demanda y de tasas de interés. Lo que diferencia esta situación de pasadas crisis es que no es solo un problema en el mercado de bonos de un país, sino una resonancia global. Desde Francia hasta Reino Unido, pasando por Estados Unidos y Japón, casi ninguna economía importante se ha mantenido al margen. El mercado de bonos, que debería ser el lugar más seguro y estable, se ha convertido ahora en la fuente de mayor inestabilidad global. A este punto, quizás se pregunten, si los rendimientos de los bonos suben, ¿no debería ser beneficioso para las bolsas? Pero en esta ocasión, hemos visto una caída conjunta de acciones y bonos. La razón es que esta crisis no afecta solo la dirección del flujo de capital, sino la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Primero, el anclaje de tasas de interés afecta la valoración de las bolsas. Esto es especialmente cierto para las acciones tecnológicas y de crecimiento que se basan en modelos de descuento de flujos, con los bonos estadounidenses a 30 años acercándose al 5%. El valor de los flujos de caja futuros se reduce drásticamente. Ayer, el mercado todavía estaba dispuesto a otorgar una alta valoración a la inteligencia artificial IA, pero una vez que el anclaje de tasas se ve debilitado, el mercado vende sin piedad. Segundo, el costo de financiamiento ha aumentado exponencialmente. No se trata solo de una valoración teórica. En la realidad, el costo de pedir préstamos también ha subido. Sectores como la construcción inmobiliaria y las infraestructuras, que dependen de la emisión de bonos para financiarse, enfrentan ahora tasas de interés que son varios puntos porcentuales más altas, lo que equivale a reducir su beneficio en la mitad. Tercero, los inversores están retirando su capital. En una lógica normal, si el mercado de bonos tiene problemas, el capital fluye hacia las bolsas, pero en esta ocasión, ante la triple presión de descontrol de la deuda más inestabilidad política, falta de claridad en las políticas, los inversores prefieren retirarse. Parte del capital se dirige al oro y la plata y otra parte se mantiene en efectivo esperando. Como resultado, las bolsas carecen de fuerza para apoyar sus precios. Cuarto, el pánico se autoalimenta y se acelera. Cuando la gente cree que no hay ningún activo seguro, el pánico se expande rápidamente. Los medios de comunicación están llenos de noticias sobre la tormenta en el mercado de bonos. Y el hechizo de septiembre refuerza aún más el sentimiento de refugio. El auge del oro y la plata es, en esencia, un producto secundario de este pánico. Por lo tanto, no se trata de una simple fluctuación en el mercado de bonos, sino de una reacción en cadena entre diferentes mercados. El aumento de los rendimientos de los bonos está arrastrando a las bolsas, los mercados de divisas y las materias primas hacia el ojo de la tormenta. Es por eso que el S&P 500 y el Eurostoxx 50 caen, mientras que el oro y la plata se disparan. Esta escena de caída conjunta de acciones y bonos ha aparecido históricamente antes de crisis importantes, antes del estallido de la burbuja de Internet en 2000 y de la crisis financiera de 2008. Se observaron señales similares. La diferencia radica en el desencadenante. En esta ocasión, el barril de pólvora es el mercado de bonos. No obstante, nadie puede afirmar con certeza si esto marcará el inicio de una nueva crisis. Incluso Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, ha señalado que la crisis de deuda de Estados Unidos podría estallar completamente en los próximos 3 años. Sin embargo, independientemente de cómo evolucione finalmente, los fenómenos anormales actuales merecen nuestra máxima atención. Si ayer el mercado de bonos solo fue una advertencia, entonces la caída conjunta de acciones y bonos es la prueba de que el hechizo de septiembre ha cobrado vida. ¿Qué es exactamente este hechizo? En los últimos 10 años, el rendimiento mediano de los bonos gubernamentales globales con plazo superior a 10 años en septiembre ha sido una caída de aproximadamente el 2%, y el rendimiento promedio del mercado de acciones estadounidense en septiembre es negativo, por lo que se considera habitualmente el mes más peligroso del año. ¿Por qué septiembre es siempre el mes de desastres? Detrás de esto hay al menos 3 patrones. Septiembre es el periodo en que los ministerios de Hacienda y las empresas emiten bonos de forma intensiva, lo que provoca un aumento repentino de la demanda política de financiamiento. Este año, solo el volumen de emisión de bonos corporativos estadounidenses podría alcanzar los $160,000 millones, lo que incrementa directamente la presión de venta en el mercado de bonos. Segundo, la concentración de inflexiones políticas. Septiembre suele coincidir con reuniones de la Fed para decidir tasas de interés, ajustes de políticas del Banco Central Europeo, medidas del Banco de Japón y negociaciones presupuestarias en el Congreso estadounidense. La agrupación de riesgos políticos mantiene al mercado en un estado de alta tensión. Tercero, la superposición de efectos emocionales. Décadas de estadísticas han llevado a los inversores a formar la percepción de que en septiembre siempre hay riesgos. Las instituciones suelen reducir
sus posiciones con anticipación para evadir riesgos, lo que hace que las caídas se autorrealicen más fácilmente. Y este septiembre es más complejo que los anteriores: turbulencia política en Francia, déficit fiscal en Reino Unido, deterioro de los ingresos por aranceles en Estados Unidos. Además de los conflictos entre Trump y la Fed, todos los barriles de pólvora están concentrados en este periodo. Esto significa que el hechizo de septiembre ya no es solo una casualidad estadística, sino que podría convertirse en una crisis real. Lo más preocupante es que el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo indica que este hechizo podría afectar no solo a las bolsas, sino también a la financiación corporativa, la confianza de los consumidores e incluso desencadenar riesgos financieros sistémicos, como advirtieron los estrategas del Banco Societe Generale. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años alrededor del 5% podría ser solo una pausa temporal, no el final. En otras palabras, esta ola de presión aún no ha comenzado de verdad. Por lo tanto, amigos, no crean que el hechizo de septiembre es solo un título para asustar. En esta ocasión, podría ser un catalizador real. Ayer mencionamos que el auge del oro y la plata es una señal de que los fondos de refugio se están despertando. Hoy, la caída conjunta de acciones y bonos nos dice algo más: el próximo movimiento del mercado podría ser más riesgoso de lo que imaginan. Muchos de ustedes probablemente se preguntan, ¿esta tormenta en el mercado de bonos arrastrará a todo el mercado de acciones estadounidense? La respuesta es: el impacto ya ha ocurrido. ¿Acaso la caída de los tres principales índices ayer fue una ilusión? Lo crucial es que la diferenciación en el mercado será muy cruel en los próximos días. Algunos sectores podrán sobrevivir e incluso beneficiarse, mientras que otros serán presionados por el aumento de las tasas de interés y el costo de financiamiento hasta no poder resistir más. En otras palabras, no se trata de una destrucción total, sino de una selección cruel. Debemos clarificar quiénes serán los mayores damnificados y quiénes podrán mantenerse firmes en la tormenta. En resumen, esta tormenta en el mercado de bonos ha puesto al mercado de acciones estadounidense ante una gran prueba de selección. Se puede imaginar como una tormenta de lluvia. Algunos sectores tienen un paraguas grande y pueden resistir, mientras que otros no tienen paraguas y son arrasados directamente. El aumento de las tasas de interés y el costo de financiamiento no son presiones que todos puedan soportar. En el futuro, sin duda habrá una situación de extremos opuestos. Por un lado, los damnificados aplastados por las tasas de interés; por otro, los refugios que sobreviven gracias a sus flujos de caja o a la naturaleza de sus activos duros. Tenemos que entender quiénes caerán primero y quiénes podrán avanzar contracorriente. Los primeros damnificados son los sectores con alta deuda. Los más en riesgo son la construcción inmobiliaria y las infraestructuras, sectores que requieren grandes gastos de capital y dependen del endeudamiento a largo plazo. Por ejemplo, algunas REITs, fondos de inversión en bienes raíces, por sus siglas en inglés, tienen un ratio de deuda del 70%, ante el alza del rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años. La tasa de refinanciación podría subir del 3% al 6%, lo que devoraría directamente sus beneficios. Los segundos damnificados son las acciones de crecimiento con alta valoración. Las acciones tecnológicas no tienen problemas en sus fundamentos, pero su valoración depende en gran medida de la tasa de descuento, con los bonos estadounidenses a 30 años acercándose al 5%. El valor descontado de los flujos de caja futuros se reduce drásticamente, por lo que los sectores con alta valoración son los primeros en verse afectados. Esto es especialmente cierto para las pequeñas acciones de IA que aún no generan beneficios y dependen del mercado de valores para mantener su capitalización bursátil, ya que corren un alto riesgo de repetir el estallido de la burbuja de 2000. Los terceros damnificados son el sector bancario y financiero. El fuerte aumento de las tasas de interés hace que las pérdidas flotantes de los bonos en las cuentas bancarias se amplíen drásticamente. El colapso del Silicon Valley Bank el año pasado es un claro ejemplo previo. Actualmente, la escala es aún mayor. Los bancos comerciales estadounidenses tienen una cartera de bonos gubernamentales a largo plazo y MBS, valores respaldados por hipotecas, por sus siglas en inglés, por más de $4 billones. Cada aumento de 0,5 puntos porcentuales en el rendimiento significa pérdidas flotantes de miles de millones de dólares, lo que constituye una prueba de supervivencia especialmente para los bancos pequeños y medianos. ¿Quiénes, entonces, pueden sobrevivir? Los primeros supervivientes son el oro y la plata. Los inversores confían más en los activos que no incumplirán con sus obligaciones. Este año, los flujos de entrada en los ETF de oro han superado los $15,000 millones. La plata, además de ser un activo de refugio, tiene demanda industrial, por lo que suele ser más flexible que el oro cuando se combinan la inflación y la necesidad de refugio. Los segundos supervivientes son el sector energético y los recursos. La energía y las materias primas son activos duros ante la inflación. El petróleo crudo sigue por encima de los $80 por
Barril el gas natural ha rebotado un 25% y el precio del petróleo y el cobre han subido más del 30%, lo que demuestra que la demanda real no ha desaparecido. La deuda puede incumplirse, pero el valor de los recursos no desaparece de la nada. Los terceros supervivientes son el consumo con alto flujo de caja. Los bienes de consumo básico han caído menos del 2% este año. Mucho menos que la volatilidad del mercado general. La lógica es sencilla, no importa que tan mala sea la economía, el consumo cotidiano nunca desaparece. Estas empresas tienen un retorno rápido de efectivo, poca presión de deuda y un alto grado de autosuficiencia. Los cuartos supervivientes son el efectivo en dólares y los bonos a corto plazo. Las compras de refugio están fluyendo hacia el segmento de corto plazo. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 3 meses ha bajado de 435% a 4,1 en los últimos días y los ETF de bonos a corto plazo han registrado un flujo neto de entrada de alrededor de $40,000 millones este año. Los inversores prefieren mantener su capital en activos que generen intereses de forma estable en lugar de arriesgarse con activos a largo plazo de alta volatilidad. En resumen, la caída conjunta de acciones y bonos no es un colapso general, sino una catástrofe estructural. Los sectores con alto apalancamiento y alta valoración están condenados a ser víctimas, mientras que los activos duros, los flujos de caja estables y los instrumentos de efectivo a corto plazo son los que podrán mantenerse firmes en la tormenta. Pero no olvidemos que el mercado no es aislado, la volatilidad de un mercado suele afectar a otros. Si el mercado de bonos colapsa, las bolsas caen a su vez. Y esta inestabilidad de acciones y bonos seguirá transmitiéndose a los mercados de divisas y las materias primas. En otras palabras, esta tormenta ya no es una simple fluctuación de precios, sino una reacción en cadena entre diferentes mercados. La primera reacción en cadena es el aumento del riesgo cambiario. Cuando las tasas de interés a largo plazo de las principales economías como Europa y Japón suben simultáneamente, los fondos globales deben reajustar sus carteras, lo que intensificará la presión de salida de capitales de Europa y Japón. Esto significa que la volatilidad cambiaria podría convertirse en un nuevo foco de atención después de la caída conjunta de acciones y bonos. La segunda reacción en cadena es la liberación concentrada de la presión de financiamiento corporativo. Septiembre es intrínsecamente un periodo de alta emisión de bonos corporativos, y se estima que el volumen de emisión de bonos corporativos este mes superará los $160,000 millones. El rápido aumento de las tasas de interés a largo plazo eleva directamente el costo de emisión de bonos para las empresas y muchas empresas marginales se enfrentarán a la dificultad de emitir bonos con dificultad y pedir préstamos a altos costos, lo que podría desencadenar una nueva ola de riesgos crediticios. La tercera reacción en cadena es la salida de capitales de los mercados emergentes. Una vez que la inestabilidad de los mercados de bonos de EBU y Europa provoque el retorno de los dólares, los riesgos de deuda de los mercados emergentes se expondrán inmediatamente. Las economías emergentes con alta deuda externa y gran dependencia de las importaciones son las más vulnerables a esta tormenta, lo que generará un impacto en cadena. La inestabilidad de los mercados de bonos de los países desarrollados provoca el retorno de capitales que luego se transmite a los mercados emergentes. La cuarta reacción en cadena es la aparición de la fragilidad del sistema financiero global. El mercado de bonos, que debería ser la parte más estable, se ha convertido ahora en la fuente de riesgos. Esto demuestra que la estructura de alta deuda posterior a la pandemia ha hecho que el sistema financiero global sea más frágil que nunca. La crisis política francesa, el déficit presupuestario británico, la resolución sobre aranceles de EBU y el aumento del rendimiento de los bonos japoneses son eventos dispersos que, a través del mercado de bonos, se están conectando para formar un todo. En otras palabras, no se trata solo del hechizo de septiembre, sino más bien de una prueba de resistencia para el sistema financiero global. Si en las próximas semanas no hay nueva coordinación política ni medidas de protección externas, este modelo de caída conjunta de acciones y bonos, volatilidad cambiaria y presión pasiva en los mercados emergentes podría convertirse en la norma. En los últimos días hemos seguido el desarrollo desde los primeros signos de la tormenta en el mercado de bonos pasando por el auge del oro y la plata hasta la materialización de la caída conjunta de acciones y bonos y el hechizo de septiembre de hoy. De hecho, ya podemos ver claramente la cadena lógica del mercado. Descontrol del déficit fiscal, aumento exponencial de la oferta de bonos fuerte, alza del rendimiento a largo plazo, presión sobre la valoración de las bolsas, salida de fondos de refugio hacia el oro, la plata y los bonos a corto plazo y los activos relacionados con recursos se convierten en refugios. No se trata de una simple fluctuación, sino de una reevaluación estructural. Nos hace entender que, en este septiembre, el mayor riesgo no es la volatilidad de los precios, sino el colapso de la confianza. Y el mayor valor no radica en perseguir ciegamente altos rendimientos, sino en buscar activos que realmente puedan resistir la tormenta. Lo más importante es que esta tormenta no ha terminado. El pico de financiamiento de bonos corporativos
La salida de capitales de los mercados emergentes y la volatilidad del dólar son riesgos potenciales que aún están por venir. Nadie puede dar una respuesta definitiva sobre cuándo y de qué manera. El hechizo de septiembre se desencadenará realmente, pero hay algo seguro: cada paso que siga será una prueba para la paciencia y el conocimiento de los inversores. Quien entienda el gran juego del mercado de bonos podrá encontrar el próximo punto de apoyo en el caos.